Lolma 33, ese es su usuario. Dice, sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de tortura, es un tema que me interesa mucho porque trabajé para una ONG OSC que apoyaba a mujeres que habían pasado por esto. Senadora de la Peña, ¿cuál es un poco de su plan de trabajo en este tema? Bueno, tortura. Tortura. Le quiero informar que el día de ayer presenté ya la iniciativa, que duré mucho tiempo trabajando en ella. Finalmente, la tuya. La mía, asignada por mí, hecha por mí, trabajada por mí, con mi equipo. Y me parece que tiene elementos muy importantes, particularmente armoniza las dos convenciones, tanto la interamericana como la de Naciones Unidas. Me brinca que hayamos finalmente dejado en la Constitución tratos crueles, inhumanos o degradantes. Yo creo que debió haber sido solamente tortura, porque parte de la discusión que vamos a dar con PGR es que en el caso mío yo defino un solo tipo penal, tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Uno solo, con características distintas, pero es uno solo. Y en el caso de la iniciativa que seguramente vendrá PGR, hace dos tipos penales. Eso, creo, es resultado de cómo dejamos en la Constitución tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Yo creo que debimos haber tomado referencia de la Convención Interamericana, más que de la Convención de Naciones Unidas, porque es más progresista. Es más pues reciente. Más nueva. La Convención Bueno, Interamericana. entonces, a ver, tú contra tienes tortura. tu iniciativa, la PGR va a traer su iniciativa. Así es. ¿Hay otras más que se van a tomar en cuenta? No, yo creo que esas son básicamente las únicas, estas dos. ¿Cómo cuándo piensas que se va a comenzar ya a discutir? Bueno, yo creo que en cuanto el Ejecutivo nos mande su iniciativa, tendremos materia. Ambas tienen una característica, que retomamos propuestas de las organizaciones no gubernamentales y de especialistas. Sí, ellos hicieron una consulta. Ellos hicieron una consulta, incluso yo también participé en esa consulta. Y yo también hice consultas, hice varios foros, trabajo con varios expertos, y entonces me parece que podemos hacer al final de la discusión un buen dictamen que nos permita tener una ley nacional, una sola ley nacional para todo el país. ¿Pero como para cuándo? ¿Para este año? Tiene que estar este periodo ordinario de sesiones. ¿Qué termina? Termina el 15 de diciembre. Ok. Yo esperaría que pronto nos pongamos de acuerdo con nuestros colegas en la Cámara de Diputados para que podamos conciliar el dictamen con ellos, con ellas, para que podamos cumplir en tiempo y forma. Juan R. Hernández te pregunta, ¿es una violación a los derechos humanos que las empresas discriminen por edad? ¿Se ha legislado? Sí, sí es una discriminación, y al ser una discriminación violenta los derechos humanos de las personas. Es muy importante enfatizar que todos los derechos de las personas son derechos humanos, porque están investidos justamente en que somos personas y tenemos dignidad humana. Así es. Cuando una persona es discriminada por su edad, ya sea para abajo porque es muy joven o porque ya pasa cierta edad, constituye una violación a sus derechos humanos. ¿Y qué puede hacer? Hay legislación importante que es la legislación contra la discriminación, y yo creo que lo que tendría que hacer es poner su queja ante CONAPRED para que la empresa que le está negando la posibilidad de ser considerada para determinado trabajo, que le cierra las puertas simplemente con el argumento de la edad, me parece que eso tiene que Pero que se queje, que presente su queja. Es muy importante que se queje. Así es. No hay que quedarse con las cosas porque eso crea impunidad. Así es. Y no corrige nada. Claro. Juan Jacobo Morfina es una pregunta que yo cotidianamente le escucho. ¿Cuándo comenzarán a legislar a favor de las víctimas y dejar de defender a los delincuentes? Bueno, a ver. Tenemos una ley de atención a víctimas. Conocemos la historia. Claro. Hoy estamos en un proceso de reforma a la Constitución, una minuta que viene de la Cámara de Diputados, que espero pronto dictaminemos aquí en el Senado, para que se vaya ese decreto a los congresos locales. Cuando la mitad más uno de ellos la voten, entonces tendremos posibilidades de
legislar una ley general de atención a víctimas. Hoy hay muchas críticas y observaciones hasta este organismo, que a es este la organismo, Comisión es que Ejecutiva la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero me parece que tenemos que entrar seriamente a resolver el problema, y eso quiere decir revisar su legislación. Okay. A lo mejor no era el sentido de la pregunta de Juan Jacobo Morfín, pero yo cotidianamente también escucho, ¿quiénes tienen más derechos humanos, los delincuentes o las víctimas? Como si fuera un... A ver, ¿qué respondes tú a esa pregunta? Entonces está resuelto ya en la Constitución. No sé, pero explícame, a ver, explícame. Finalmente estamos frente a personas. No todas las frente a personas otra tienen cosa. los mismos derechos, no son marcianos. Porque pues. somos personas. Así es. O sea, la dignidad humana existe en el momento en que tú naces y hasta que mueres. Ahora, ¿cuál es la diferencia de una persona que comete un delito y quien no? Quien comete un delito está siendo objeto a partir de que se finquen sus responsabilidades, a partir de que una averiguación determina que se violentó culpable o no. tal ley con este delito, y por lo tanto proporcionalmente esa comisión del delito recibe una sanción punitiva, que puede ser privación de libertad o una medida alternativa. Por delitos, sabemos, graves, pues es privación de libertad. De determinado tiempo Cárcel, va a quedar privada de estar en la sociedad, caminando en las calles libremente. Pero tiene derechos humanos. Pero tiene derechos humanos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Constitución? Esa persona tiene que cumplir con esa afrenta que cometió a la sociedad, tiene que cumplir una medida coercitiva por haber faltado a la ley. Y esa es la sanción que recibe, y en el momento que termina de cumplir esa sanción por ese delito que cometió, en ese momento vuelve otra vez a gozar de todos sus derechos. Ahora, el problema que tenemos en México es que hay una discriminación de todas las personas que pasan, por desgracia, por esa situación, y que siguen sufriendo un estereotipo como personas que fueron internas, o como se le dice coloquialmente, fueron presos, ¿no? La Constitución ahora nos llama a que se le defina no como reos, sino como personas internas. Ahora, la Constitución también nos mandata, nos ordena que para que esas personas no vuelvan a cometer otro delito, en el proceso mismo que está siendo objeto de una acción coercitiva, en ese momento el Estado está obligado a trabajar para su reinserción social. Eso es muy importante. No a partir de que termina la sanción de privación de libertad, sino a partir del proceso mismo. Y entonces... Sí, el debido proceso, todo. Así es, todos estos cambios, o sea, de un sistema garantista, del debido proceso legal, juicios orales, todo ese cambio estructural en nuestra Constitución, que deja atrás todo un sistema inquisitorio de averiguación previa, de la rehabilitación social, readaptación, qué sé yo, todo eso ya debemos dejarlo en la historia. Y México tiene que entrar a esta otra etapa y nos ha costado mucho trabajo. Y desde ese aspecto de lo que establece la Constitución, el enfoque tiene que ser distinto. Una persona no deja de ser persona porque está cumpliendo una sanción punitiva, porque cometió un delito, una afrenta a la ley, pero está cumpliendo una sanción, un castigo, una pena. Es que otra cosa que tampoco hemos sabido comunicar bien, y aquí me sumo yo como activista de derechos humanos, es esta cosa que solo el Estado viola derechos humanos. Felipe Calderón, el sexenio pasado, decía que quienes más violaban los derechos humanos eran los delincuentes. Explícame por qué los delincuentes no violan derechos humanos. No, bueno, a ver, este pensamiento de que los derechos humanos solamente son violentados por las instituciones gubernamentales ya quedó superada. O sea, también forma parte de la historia. Porque la concepción de los derechos humanos también ha ido transformándose. Y yo creo que Calderón
lo que quiso decir, Jugando francamente. a ser Rubén Aguilar. Sí, Okay. Necesitaba otro Rubén Aguilar, ¿no? También. Era más fundado en también su enfoque de cómo veía, cómo enfrentó incluso los problemas que México tenía en el ámbito de delincuencia organizada. El problema es que en vez de entrar con todo como jefe del Estado mexicano a la lucha contra la delincuencia organizada, solamente va contra un aspecto de la lucha de la delincuencia organizada, que es el narcotráfico. Pero los otros delitos inscritos en la delincuencia organizada, pues ahí siguieron creciendo por desgracia, ¿no? Muy bien. Arturo Guillén te pregunta, ¿qué opinas sobre el papel del control que debe ejercer el Senado sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos en todo tiempo? Yo creo que tiene razón. Parto de una premisa. Los organismos autónomos, que cada vez constituimos más en nuestro país, deben estar bajo la supervisión, la revisión y la rendición de cuentas por parte del organismo que los elige. Tenemos un problema en el futuro inmediato, Katia, porque estamos constituyendo organismos autónomos que no sabemos a quién le tienen que dar cuentas, porque son autónomos, y eso no puede pasar. Por eso es importante, hay una reforma mía en ese sentido en la Constitución, que establece que todos los organismos autónomos tienen que rendir cuentas al órgano del Estado que los eligió. En este caso, si es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene que ser con el Senado de la República. Si en el caso del Instituto Nacional Electoral, quienes forman parte del Consejo General, tienen que ser en la Cámara de Diputados. Y así tenemos que ver cada una de estas instancias autónomas que no tienen que quedarse como si nada y no hay rendición de cuentas ante nadie. El que sean autónomas no significa que se excluyan de su responsabilidad de informar para ser revisadas y de rendir cuentas para ser supervisadas. Así es. Oye, hablando de rendir cuentas y transparencia, tú no has presentado tu 3 de 3, Angélica. ¡Ahí la tengo! Pues ya ponla. Ya la voy a presentar, sí, ya la tengo. ¿Ya? Sí, claro, la tengo terminada desde hace mucho tiempo. La tengo que presentar, ya la voy a subir. Pero sí estás de acuerdo con que deberían todos presentarla, claro, ¿no? Claro, estuve de acuerdo totalmente en todas las reformas que hemos impulsado de transparencia, de rendición de cuentas, también de protección de datos, de anticorrupción, no, totalmente estoy de acuerdo. Okay. Y estoy totalmente de acuerdo con las reformas del Senado en esa materia para que también rinda cuentas el Senado. Okay. Mauricio Flores, ¿qué pasa con los derechos humanos violentados en Estados Unidos a mexicanos? ¿Qué se está haciendo? Pues yo quisiera que se hiciera más por parte de nuestras autoridades diplomáticas, porque nuestros connacionales son maltratados en Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos es ejemplar en la protección de sus connacionales. No hay manera que pase algo contra un ciudadano o ciudadana norteamericano que Estados Unidos no lo vea como un asunto de prioridad. Y yo creo que México tiene que esforzarse más para proteger debidamente a nuestros connacionales. Particularmente me preocupan quienes son menores de edad. Claro. Que y de además repente, niños no acompañados, ¿no? Que niños viajan no solos. acompañados o que no les quieren otorgar su registro, su acta de nacimiento, porque sus padres son indocumentados. México necesita esforzarse más. Okay. Abdel Durante pregunta, a ti y a varios senadores que vamos a entrevistar hoy. Dicen que, que ¿por qué no dejan de recibir prestaciones laborales como un acto de solidaridad? Que solamente tengan IMSS, que con su generoso sueldo paguen su seguro de gastos médicos mayores, que tomen solo 6 días de vacaciones y 15 días de aguinaldo. ¿Qué opinas? Yo creo que estaría bien. ¿Sí? Sí, no IMSS, ISSSTE. Claro, sí. porque son trabajadores al servicio del Estado. ¿Y si lo pagamos? Yo tengo ISSSTE. Pero también tienes un seguro de gastos médicos mayores. También tenemos un seguro de gastos médicos que mayores, no pagas igual que tú, todos. Sino que paga el Senado. Ya está inscrito como parte del presupuesto del propio Cámara. Senado.
igual en la Cámara de Diputados. ¿Pero estarías dispuesto a pagarlo sí, tú? Sí, claro. Que no se lo quite del paguemos presupuesto nosotros. de egresos, claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo que se quiten todas esas prebendas, inclusive el fuero. Eso es absurdo. También. Bueno, esa es otra de Sí. las preguntas. Somos personas comunes y corrientes, Katia. Tenemos una gran responsabilidad, es así. Y recibimos un sueldo muy alto, y no hay absolutamente ningún pretexto para entonces no rendir cuentas y trabajar así, con esa misma presión. Y por lo tanto yo no tengo ningún problema. Ese ha sido un planteamiento que el PRD ha propuesto siempre, forma parte de sus principios. Ojalá que se animaran el PRI y el PAN. Ok, pues yo les preguntaré. Por favor. Bueno, compa Emiliano, ¿por qué guardan silencio cómplice como oposición en temas de corrupción de gobierno de Enrique Peña Nieto como la Casa Blanca, OHL e IGA? No es así. Hemos estado planteando, ahí los compañeros del Estado de México no quitan el dedo del renglón. Hemos llevado el tema al Congreso Nacional. Cada que se reúne el Consejo Nacional del partido, este tipo de asuntos emblemáticos siempre tienen una respuesta, y de manera particular hay puntos de acuerdo, hay iniciativas. Yo creo que el PRD ha sido un partido que siempre ha insistido en evidenciar este tipo de asuntos. No hemos sido omisos. Okay. Gracias, Angélica. Al contrario, que se Ahora sí.